Amigos, queridos auditores de Radio La Movida, bienvenidos a otra emisión de Alguien Quería Decirlo. Soy Rubén Méndez Burdiles, amigo de todos ustedes, y les estaré haciendo compañía durante la próxima hora. Saludamos como siempre a nuestros auditores, los que nos están escuchando a través del 90.9 aquí en nuestra comuna de Laja, como los que nos están escuchando a través de lamovidachile.cl, fuera de Laja o incluso fuera del país. También los que escuchen finalmente este programa grabado en YouTube, mi canal personal, Rubén Méndez Burdiles, donde escuchan el programa después de su emisión en radio. Nos saludan los auspiciadores de este programa desde la comuna de Los Ángeles, la Clínica Central Pie, Centro Podológico de dicha comuna, y la doctora Blanca González, una médico oftalmóloga. También desde la comuna aquí de Laja, Tiendita de Marce, venta a domicilio de objetos para el hogar, y Electrolaja, venta de electrónica en general y servicio técnico de TV. Iremos desglosando estos servicios a lo largo del programa. Bueno, queridos amigos, ¿qué les puedo comentar? Bueno, la verdad es que comprenderán que como estos programas generalmente los hago con la información muy encima de los hechos, ¿no es cierto? Porque generalmente preparamos estos programas el día antes de su emisión. Naturalmente no hice mayor comentario del debate que hubo entre José Antonio Cast y la señora Janet Jara el día de ayer, miércoles. Lo lógico era que lo hubiera comentado el día de ayer, pero comprenderán que al momento en que hice el programa del miércoles era día martes y todavía no había ocurrido el debate. Obviando eso, entonces, solamente algunos pequeños comentarios. Siempre, queridos amigos, se hacen distintas peleas a lo largo de los debates. Sin embargo, se destaca, por lo menos eso dice en las redes sociales, que por lo menos hubo menos grados de polarización que en el debate del año 2021 y menos agravios, ¿no? Menos acusaciones personales cruzadas. Siempre las hay, pero por lo menos hay menos que en esa ocasión. Más allá del debate, queridos amigos, porque se responden preguntas, por ejemplo, se cuestionaba si el señor Kast iba a indultar a abusadores, pedófilos o también a violadores de derechos humanos durante el régimen. La verdad es que son detalles que, a ver, vamos a ser bien sinceros, son detalles importantes, pero hoy por hoy, la gente que pase hambre, no creo que le interese mucho eso. Hay cosas que son menos importantes y que hay gente de la elite, ¿no es cierto?, del establishment, que sí le interesa, que a lo mejor le interesa la agenda progresista, le interesa esas cosas. Pero la verdad es que antes de poder atender cualquier deseo, hay que atender las necesidades. Y tener una economía estable es una necesidad. Miren, vamos a poner un ejemplo. Carlos Menem, cuando fue presidente en Argentina, comprendía que lo primero que tenía que hacer era matarle el hambre a la gente. Y en un año y medio bajó la inflación del 5.000%, que fue la que heredó de Alfonsín en el 89, la bajó en un año y medio al casi 0% en 1991. Con eso, Argentina empezó a crecer económicamente y mucha gente salió de la pobreza, al grado que mucha gente de Argentina se daba el lujo de viajar, se iba de Argentina. ¿Y qué hizo Menem después? Tomó una decisión muy polémica, y aquí yo solamente voy a mencionar un hecho, no voy a opinar al respecto, pero indultó tanto a los subversivos, es decir, a los montoneros, que vendrían a ser como el MIR de acá de Chile, lo que eran los ejércitos paramilitares antes de la dictadura, y indultó tanto a ellos como indultó también a toda la cúpula militar de las dictaduras argentinas. ¿Por qué? Porque era su visión de cómo pacificar el país. Ahora, la pregunta es, ¿eso le importó a la gente en ese momento? La verdad es que la gente estaba con otras necesidades. A la gente le empezó a importar ese asunto cuando ya tenía cubiertas sus necesidades. Y por eso, años después, en el gobierno de Néstor Kirchner, año 2005, se volvió a enjuiciar a los represores del régimen militar argentino. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el tema de la dictadura ya no vende como capital político. No le puede vender algo que no le va a solucionar un problema inmediato. La verdad es que lo que pega ahora es el tema de la inseguridad y la recuperación económica. Con eso en mente, por eso se explica que los últimos números de las encuestas hablaban de Kast como el único candidato que tenía bastantes más chances de poder ganar en esta segunda vuelta. Cualquiera sea el resultado de lo que ocurra este día domingo, eso sí, queridos amigos, siempre hay que respetar los comicios, hay que respetar el derecho de todos nosotros de poder ejercer nuestro sufragio. Lo que acabo de hacer es simple análisis político y simple análisis de los hechos,
comparándolos con los de otros países. Y recordemos, a partir de las 00 del día de hoy, ya habrá que empezar la veda electoral y respetar eso, no hacer mayores comentarios políticos. Es más, yo creo que ya mañana, viernes, me trataré de hablar de otra cosa que no sea de política. Así que eso, queridos amigos, como ese recordatorio, busquen sus datos en el CERVEL. Si es vocal de mesa, por favor haga una hora de bien y no deje a los viejitos que van tempranito a votar para que ellos queden sentados ahí como vocal de mesa. Las multas por no votar varían de los 36.000 a los 106.000 pesos, van en esos rangos de multa. Y también recuerde que si usted tiene la credencial de discapacidad o su familiar, cónyuge, amigo, quien sea que usted vaya en el local de votación, también tiene la credencial, enséñesela a la gente del CERVEL que está ahí en el local de votación para que le adelanten la fila. De esa manera habrá un día de votación normal, ordenado, y muy probablemente los resultados estarán temprano. Vamos entonces al primer auspiciador de nuestro programa, que es la Clínica Central Pie, ubicada en María Auxiliadora 340 en la comuna de Los Ángeles. Los seres humanos no somos simétricos, una pierna o un pie es más grande que el otro, y quien sufre nuestra columna. Así que qué mejor que usar plantillas ortopédicas hechas por profesionales. Además, en esta clínica se atiende naturalmente a personas con diabetes y de la tercera edad, y también la operación de uñas internadas. Así que, ¿la recomendación cuál es? Atenderse con los profesionales y la cordialidad de la Clínica Central Pie de la comuna de Los Ángeles en la calle María Auxiliadora 340. Agende sus horas al WhatsApp más 569-7809-6419. Repito, más 569-7809-6419. Muy bien, amigos, también una noticia que saltó a la palestra fue que María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz de este año, y también la líder, ¿no es cierto?, de la oposición en Venezuela, no asistió a recoger su premio en Oslo. Es muy complicado para María Corina Machado poder salir de Venezuela a tiempo debido a que ella está con una orden de captura por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Naturalmente iba a ser muy complicado para ella poder dejar Venezuela sin ser apresada o peor, incluso asesinada. De hecho, para poder salir, la única forma que tendría María Corina de poder salir de Venezuela es a través de la clandestinidad, dentro de un vagón, dentro de un cajón en un auto, y salir de Venezuela y después subir un avión. Se hablaba incluso de la posibilidad de que varios expresidentes pudieran tal vez acompañarle como una suerte de valla humana. De hecho, se sabe que el presidente Milei de Argentina y el presidente Peña de Paraguay están en Oslo y fueron a estar ahí como una forma de respaldar diplomáticamente a María Corina Machado. Recordemos que el pasado 28 de julio de 2024 se realizaron elecciones presidenciales en Venezuela, que el sistema declaró ganador a Nicolás Maduro, pero nunca enseñaron las actas, por lo tanto no es comprobable ese triunfo, y la elección, según muchos observadores internacionales muy serios y de diversas posturas políticas, han admitido que la victoria pertenece por casi un 70% de las preferencias al candidato que apoyaba Corina Machado, Edmundo González Urrutia. En Bolivia pasó una situación similar en los años 80. En 1980 ganó la elección el señor Hernán Siles Suazo, y sin embargo él recién pudo asumir en 1982, tuvo que cortar 2 años su mandato. Así que una realidad podría verse lo mismo en Venezuela cuando se recupere ahí la democracia. El caso está en que la situación es bien complicada y naturalmente tiene que haber un cambio fuerte dentro de esa sociedad en Venezuela para que retorne un poco la normalidad. También el día martes se estuvieron notificando que hubieron aviones F-18 sobrevolando cielo venezolano. F-18, todos estos son aviones de los Estados Unidos. Todavía la situación está en una extrema calma porque todavía no ha pasado nada. Sin embargo, la posibilidad de un ataque en cualquier momento puede ocurrir. Recuerden lo que ocurrió porque es la misma doctrina que están siguiendo actualmente el secretario de Guerra Pete Hegseth, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, está siguiendo la doctrina Bin Laden. ¿Qué es la doctrina Bin Laden? Cuando ocurren los atentados del 11 de septiembre del 2001, el gobierno de Estados Unidos, primero por George Bush y después por Barack Obama, hicieron una persecución a nivel mundial de Osama Bin Laden. Bin Laden no habían fotografías de él desde 1997.
O sea, era una búsqueda casi a ciegas. Así y todo lograron encontrarlo en Pakistán en el año 2011. Lo encontraron en un fuerte. Hay un video muy interesante en YouTube que recrea con animación 3D cómo los Navy SEALs, que son las fuerzas especiales, los Rangers o los comandos del ejército estadounidense, que lograron encontrar y por una extracción casi quirúrgica lograron sacar a Osama Bin Laden de Pakistán, previo permiso del presidente legítimo de Pakistán, que les permitió al gobierno del presidente Obama enviar Navy SEALs únicamente para lograr la extracción y ejecución de Osama Bin Laden. De hecho, se sabe que la operación fue tan quirúrgica, la operación Jerónimo, así se llamaba, que los Navy SEALs se llevaron el cuerpo de Bin Laden envuelto en una bolsa junto con mucho peso dentro y lo tiraron al mar. Antes de eso le hicieron una serie de exámenes de ADN para comprobar si se trataba naturalmente de Osama Bin Laden, pero el parecido físico era innegable con la fotografía que ya habían en ese tiempo. ¿Cuánto tiempo tardó los Estados Unidos en encontrar a Osama Bin Laden? 10 años. O sea, del 2001 al 2011. Y la operación que hicieron ni siquiera fue una invasión de territorio pakistaní, fue una operación quirúrgica, una extracción, y como hubo resistencia de parte del terrorista, hubo una ejecución en el acto. Cosa curiosa, hoy, año 2025, los mismos Navy SEALs, naturalmente no los mismos, han pasado 10 años, muchos de ellos están retirados, hablo de la misma división del ejército estadounidense, de la Marina estadounidense, los Navy SEALs, que son los tipos más duros, son como la infantería de Marina aquí en Chile, que siempre son la rama más dura de los soldados que existen, están en las costas de Venezuela. Por lo tanto, la operación pudiera ser exactamente la misma, buscar una detención del señor Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López, Jorge y Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello. O bien, si hay resistencia de su parte, ejecución. Esa es la misma doctrina que hay, porque la doctrina Bin Laden habla de que cuando un tribunal federal estadounidense califica a una persona como terrorista y por lo tanto una amenaza no solo para los Estados Unidos, sino que una amenaza en general al mundo, actúan en base a leyes internacionales que les permite realizar dicha extracción y ejecución. Con esto en mente, entonces, por eso es que la situación en Venezuela es una tensa calma, porque no se sabe en qué momento puede ocurrir un martillazo a mitad de la noche. El siguiente sponsor es la doctora Blanca González, una médico cirujano especialista en oftalmología. Ella atiende en el edificio médico de la comuna de Los Ángeles, ubicado en Copolicán 201 en el 3er piso. Cada vez más jóvenes se nos detectan problemas a la vista y eso en parte es bueno porque nos ayuda a prevenir los problemas en esta parte tan importante del cuerpo. Por lo tanto, la sugerencia es la doctora Blanca González. Agende sus horas al WhatsApp más 569-7872-1333. Repito, más 569-7872-1333. Vamos a los sponsors de la radio y regresamos. Estamos de regreso después de cumplir con los auspiciadores de la radio. Queridos amigos, como siempre, todo comentario político que se hace en este programa es absolutamente neutral y objetivo, basado única y exclusivamente a través de los datos y las cosas históricas, tanto actuales como pasadas. Porque claro, ¿hay historia actual? Claro que hay historia actual. ¿Usted me va a negar que lo que ocurre a día de hoy en el mundo no es histórico? Claro. Nunca antes se había vivido una suerte de guerra fría sin declararse, porque la guerra fría, quienes la vivieron, ¿no?, entre el año 45 y el año 91, fue una guerra declarada porque la guerra fría fue el enfrentamiento ideológico entre las dos superpotencias de aquel tiempo. Hoy día la guerra fría no es tanto entre superpotencias, porque en realidad Rusia y China se compiten el papel de ser la potencia que le hace el peso a los Estados Unidos, sino que también hablamos de una guerra fría en elementos divisorios de la humanidad: el conflicto de Medio Oriente, Israel-Palestina,
el conflicto entre Rusia y Ucrania y también la situación de Venezuela. Son situaciones que dividen actualmente en formas de pensar a la gente. Alguna vez, haciendo la comparativa de si lo que ocurrió hoy ocurrió ayer, y yo creo que eso lo hablaremos más adelante algún día en algún video en mi canal de YouTube, pero aquí voy a hacer algo lo más breve posible, les expliqué un poquito sobre la paz de Westfalia. En las clases de historia nos enseñaron que el Sacro Imperio Romano Germánico, que era, podríamos decir, el primer Reich que existió, el primer imperio alemán que existió, o de la raza alemana que se conoce hoy, empezó a tener una serie de divisiones internas, ¿no? Empezó a tener divisiones con los distintos caudillos, ¿no es cierto?, príncipes, reyes. De hecho, el Sacro Imperio Romano Germánico, más que, aunque se llama imperio, la verdad es que era un estado muy parecido a lo que hoy día es la Unión Europea, porque la forma sucesiva de asumir el poder no era una monarquía hereditaria, no era que el rey tenía un hijo y el hijo se asumía el mando, era una monarquía electiva, o sea, se elegía dentro de las castas, claramente, dentro del establishment, dentro de los nobles, pero elegían entre ellos a un mandatario. Entonces, la paz de Westfalia, ¿qué fue lo que vino a hacer? Vino a hacer una unificación de términos religiosos, porque a esas alturas ya había ocurrido la reforma, entonces había una fuerte pelea entre luteranos, protestantes y católicos. No nos olvidemos también de que el Imperio Bizantino, que era el Imperio Romano del lado más turco, ellos tenían las religiones musulmana y ortodoxa. Lo cierto, la religión, la otra variante del catolicismo, o mejor dicho, del cristianismo, que es la ortodoxia, y también la religión musulmana. Entonces, había una serie de divisiones religiosas ahí. La paz de Westfalia vino como a unificar no solamente términos de Estado o temas políticos o peleas, vino también a unificar términos religiosos. Entonces, la paz de Westfalia, ¿qué fue lo que permitió? Que Europa tuviera la composición política con la que existe hasta el día de hoy. Imagínense, estamos hablando de algo que ocurrió hace, no sé, 600 años. ¿Qué significa esto? Que un conflicto, por muy antiguo que sea, no hay que ver con tanta lejanía la posibilidad de que esos conflictos de algún modo se resuelvan. Claro, cuando se resuelvan no significa que todas las demandas se van a cumplir. No se va a cumplir a lo mejor toda la demanda del pueblo israelí de tener todo el territorio que le correspondió por derecho bíblico, pero tampoco se va a cumplir el deseo de todo el pueblo palestino de estar libremente en un estado que también les pertenece a ellos por derecho hereditario. Es un conflicto enorme y parte de resolver un conflicto significa renunciar a muchos de los derechos que alguna vez uno adquirió. Pero no nos extrañaría, como alguna vez dijo Ronald Reagan, que señaló a Jerusalén como la capital de la humanidad, que exista una paz de Jerusalén. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué hablo de esto? Si el mundo está cada vez más cerca de una guerra, hay tantos conflictos entre Israel con Irán, con Hamas, con Palestina, ¿no es cierto? Rusia con Ucrania, Venezuela es un hervidero que empieza a dividir a la gente hasta en su propio hogar. Bueno, con todo eso, cuando las cosas están a punto de explotar, por lo general es el momento indicado en el que las potencias se ponen de acuerdo. Que no nos extrañe que el día de mañana salga el señor Trump en pantalla hablando que logró la paz no solamente en Venezuela, sino que en Rusia con Ucrania, incluso entre Israel y Palestina. ¿Paz significa que estén todos contentos? No necesariamente. La paz de Westfalia fue así. Muchos tuvieron que renunciar a derechos hereditarios por tierras que les correspondía. Muchos tuvieron que... Los francos, ¿no es cierto?, y los sajones tuvieron que muchas veces renunciar a territorio que les pertenecía por derecho hereditario y otros lo creían por derecho religioso. Sin embargo, la verdad es que ambos renunciaron porque era política todo. La religión incluso se mezclaba mucho con política. Entonces no nos extrañe que el día de mañana pase eso, y además Donald Trump tiene una habilidad bastante llamativa que no han tenido muchos presidentes, yo creo, desde Ronald Reagan hasta la actualidad. O sea, estamos hablando de 1989 a la fecha, no había habido un presidente de Estados Unidos con reales oportunidades de alcanzar la paz de los conflictos más antiguos y más candentes del mundo. ¿Significa eso que Trump tal vez consiga la paz mundial? Si llega a haber paz mundial, queridos amigos, no se lo crean, se declararía la paz, pero paz de verdad no sería.
porque no todos quedarían contentos. Pero de que podría ocurrir una declaración como la paz de Westfalia, que por lo menos quede para la historia, para decir que se logró un arreglo, aunque todos renunciaron a muchas cosas y ninguno quedó contento, pero hubo paz, puede ocurrir lo mismo hoy. Porque sí, lo que ocurrió hoy, o lo que podría ocurrir hoy, sí ocurrió ayer. Este segmento está auspiciado por Tiendita de Marce, tienda a domicilio de objetos para el hogar. Está aquí en la comuna de Laja. Y usted puede ver la variedad en su catálogo. Frazadas, cobertores con chiporro, bajadas de cama, alfombras, y también puede ver cada tanto su existencia de juguetes. ¿Ah? Si usted está preocupado por hacer algún detallito o regalar algo que sea práctico para el hogar de una persona que usted quiere, bueno, la recomendación es Tiendita de Marce. Búsquelo así en Facebook por Tiendita de Marce o vaya al WhatsApp más 569-8238-2813. Repito, más 569-8238-2813. Se entrega a domicilio sin costo adicional dentro de la comuna de Laja, y si dice que viene de alguien que quería decirlo en la movida, le hacen un magnífico descuento. Bien amigos, antes de concluir, bueno, estamos acercándonos al fin del programa, quiero corregir una cosita. Cuando hablé del derecho del pueblo israelí por derecho bíblico para ocupar esa tierra, hablo de lo que ellos se arrogan, el pueblo judío, de ocupar esa tierra. No lo estoy dando como un hecho, por si acaso. De hecho, uno habla de derecho bíblico, pero ¿sabía usted que la religión judía no usa la Biblia como tal? La Biblia que conocemos nosotros. Ellos ocupan la Torá, y muchos otros escritos rabínicos, que en parte tienen algunos textos que hoy día están en la Biblia, pero tienen, por ejemplo, está la Torá, está el Talmud. Hay muchos textos sagrados en esa religión. Y recordemos que, a ver, la historia bíblica secunda que ellos, los israelitas y los judíos, los hebreos en general, ellos estuvieron primero en un primer exilio en Babilonia, ¿no es cierto? Hasta que en el 537, antes de nuestra era, regresaron en realidad a Jerusalén. Ahí se armaron los flancos, ¿no? Estaban los judíos, los samaritanos y todos, pero en realidad eran todos descendientes ahí de la familia abrámica. Entonces, la verdad es que hubieron dos hechos que hicieron en gran medida que el pueblo judío sufriera la diáspora que sufrió. La diáspora significa cuando tuvieron un exilio masivo. El primer hecho, naturalmente, tiene que ver con el sitio de Jerusalén, cuando se cerca Jerusalén con los ejércitos romanos dirigidos por Sestio Galo del año 66 después de Cristo, y finalmente la destrucción de Jerusalén ocurrida 4 años después, en el año 70. Y en esa destrucción se destruyó el templo de Jerusalén, donde hoy día hay una mezquita. Entonces, que quede claro que yo no soy sionista, ni tampoco soy antisemita. Soy un aficionado de la historia y simplemente estoy contando un hecho. Yo lo que hablé recién ahora fue para hacer la comparativa entre la paz de Westfalia con la posible paz de Jerusalén que podría haber algún día en el futuro. Mis respetos tanto a la misma comunidad que se ve afectada por la guerra y el conflicto en Gaza, como también a todas las personas, tanto de la religión judía como de la etnia judía, que guardan entre ellos, entre tantos dolores, el dolor del holocausto. Con ese comentario hecho, queridos amigos, les invito, queridos amigos, a que siempre se estén informando. No se queden solamente con lo que dice un comunicador, investiguen por ustedes mismos. Y una sugerencia, evite informarse a través de redes sociales, porque el TikTok, el Reel de Instagram, por lo general suelen ser muy manipulados y muestran como hechos cosas que no están del todo confirmadas, pero por lo menos siembran una duda. Y cuando uno investiga historia, la idea es que uno no tenga dudas. Y si tiene dudas, las pueda responder de la forma más rápida posible. Uno investiga los hechos no para tener más preguntas que respuestas.
Por eso yo encuentro, a mí me genera mucha risa que alguien me diga, toma para que te informes, y me manda un link de TikTok. Con todo respeto, porque en TikTok hay contenido bueno también, hay contenido humorístico, también hay contenido histórico, si de repente hay recreaciones bien entretenidas de cómo era la historia antigua. Pero las fuentes oficiales y de gente bien informada pueden servir mucho. De hecho, ¿sabe usted la diferencia entre una fuente primaria y una fuente secundaria? La fuente primaria es testimonios de gente que vio la historia. O sea, por ejemplo, si yo hubiera vivido en la época de la independencia y yo conocía a Bernardo O'Higgins y yo empiezo a escribir, Bernardo O'Higgins dijo vivir con honor o morir con gloria, ¿no es cierto? Entonces yo soy una fuente primaria. Ahora aquí en el 2025 escribo un libro diciendo, y Bernardo O'Higgins dijo morir con honor o vivir con honor o morir con gloria. Yo no viví el tiempo, pero busqué información, investigué todos los testimonios y yo lo noté. Entonces yo soy una fuente secundaria porque yo no viví ese proceso, yo no viví esa historia, pero sí la escribí, sí la publiqué. Hay un autor español que es una gran fuente secundaria porque él es un gran investigador de la época greco-romana, que es Santiago Posteguillo, un gran autor español que ha escrito libros fantásticos como Legiones Malditas, La Traición de Roma, Africanos, el hijo del cónsul. Escribió, muchos libros referentes a la historia romana y las novelizó, pero muchas de ellas están basadas casi al 100% en la historia comprobada, historia real. Posteguillo, yo siempre lo recomiendo como lectura, no lectura obligada, pero yo creo que una buena lectura para todo el que le guste la historia puede investigar porque es una forma de novelar o novelizar hechos históricos bastante serios. Entonces, cuando uno investiga, incluso con esas fuentes que no son fuentes primarias, pero también es más serio, es más creíble y es algo más probable de que todo eso sea más comprobable de haber ocurrido. Yo le estoy hablando yo como un apasionado de la historia, a mí me encanta la historia y es algo que todos los que me conocen, que yo puedo estar hablando 5 horas de historia fácilmente. Así que para no ocupar esas 5 horas aquí en radio, porque solamente tengo 1 hora aquí en La Movida, síganme en mi canal de YouTube, Rubén Méndez Burdiles. Haremos algunos videos cuando ya se nos hayan acabado los especiales que subí para la radio hace un tiempo atrás. Empezaremos a hacer videos y alguno que otro va a ser en directo, para seguir hablando y hablando de pensamientos extendidos, de hechos históricos y de cosas que fuera de entretenerme a mí, porque yo me entretengo mucho hablando de esto, les puede servir a ustedes. Y si ustedes tienen hijos chicos, cuando vuelvan al colegio en marzo del otro año, pónganle esos videos porque les puede servir para las pruebas. Algún bien que yo haga con todo lo que yo conozco. Este último segmento entonces es auspiciado por Electrolaja, servicio técnico de TV y venta de electrónica en general. Este local no solamente ofrece el soporte de reparación y diagnóstico desde su televisor, sino que también ofrece a la venta controles remotos de televisión, ampolletas, pilas de todo tipo, cargadores de celular, cables de carga y servicios de fotocopiado e impresiones. Está ubicado acá en la comuna de Laja, en O'Higgins 115, en el local número 2, frente al paradero de taxis. Repetimos, Electrolaja, servicio técnico de TV y venta de electrónica en general. Está ubicado en O'Higgins 115, en el local número 2. Si usted desea hacer alguna publicidad dentro de Alguien Quería Decirlo, publicitar así su negocio, empresa, emprendimiento, servicio, lo que sea aquí en este programa, contáctese al manager al más 569-95334270. Repito, manager de Alguien Quería Decirlo al más 569-95334270. Ya está, queridos amigos, un gusto como siempre haberles hecho compañía. Gracias por permitirme entrar en sus hogares a través de la radio La Movida. Agradeciendo como siempre también a todos los que permiten también la emisión de este programa. Gracias por acogernos y si Dios así lo permite, nos veremos mañana viernes. Hasta pronto.